Buenas tardes, bienvenidos. Saludamos a la ministra del Trabajo que nos acompaña. Ministra, muy bienvenida. Encantado. Sí, después de las vacaciones. Saludamos a Gastón Saavedra y a Rodrigo Galilea, senadores de esta comisión, que nos acompañan permanentemente. Cuenta, señor secretario. No hay cuenta, señor presidente. No hay cuenta hoy día. No hay cuenta hoy día. Ok. Bueno, entonces nos vamos al fondo. Primero, considerar el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio 190 sobre la violencia y acoso adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de junio de 2019. Tenemos invitados a la CPC, el señor Pablo Bovich, que está telemáticamente. Pablo, ¿está por ahí? Perfecto. Sí, buenas tardes, presidente, gracias. ¿Cómo le va? Vamos a dar 15 minutos de exposición a los distintos invitados de Comunidad Mujer. Nos acompaña Alejandra Sepúlveda, que pidió estar acá en la reunión, y Carolina Peirín, que están también ahí, las veo telemáticamente, y de la CUT. Buenas tardes. ¿Cómo está? Encantado. Y David Acuña de la CUT, Manuel Díaz, Karen Palma, encargada, y la encargada de Relaciones Internacionales, Ángela Rifo, todos de la CUT. Si quieren pueden ir exponiendo de manera, dentro de los 15 minutos, distintas personas, que a veces se usa, les vamos dando la palabra, y luego ponemos en discusión el proyecto. Está también el subsecretario Bocardo, a quien aprovechamos de saludar. Subsecretario, ¿cómo está? Gusto verlo. A la agrupación de empleados fiscales ANEF, don José Pérez, la vicepresidencia de Mujer y Género Gina Sienas, el vicepresidente Helmut Griot y la directora de comunicaciones Yanna Frías, y nuestros asesores parlamentarios que nos acompañan como de costumbre. Bueno, sin más, le ofrecemos la palabra a la ministra y al subsecretario, en primer lugar, para que nos puedan ilustrar acerca de este proyecto. Agradecida, presidente, por su intermedio saludar a los senadores presentes y agradecerles también la posibilidad de ver en su último trámite legislativo, esperamos, este Tratado Internacional de la OIT. Solamente para señalar en contexto, la OIT cumplió 100 años hace un par de años atrás, y en ese contexto se dictó este convenio internacional, lo cual quiere decir que es un convenio bastante novel, digamos, que busca ponerse al día en materias que antes no habían sido parte de la problemática del mundo del trabajo, pero que hoy día se han relevado y que dicen relación principalmente con la violencia y el acoso laboral por razones de género, dentro del cual predomina su ejercicio principalmente en contra de las mujeres. En ese contexto, este convenio lo que hace es someterse al proceso de ratificación del Estado de Chile. Ya varios países también lo han suscrito, y pasa previamente por un diálogo social tripartito con empleadores y con trabajadores en atención al cumplimiento de otro convenio internacional, que es el 144 de la OIT, por lo que fue visto y revisado en el Consejo Superior Laboral, que conforman tanto la CPC con la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Qué es lo que podemos señalar? Que nuestro país tiene ciertas legislaciones en materia de reproche a las conductas de acoso laboral, más este convenio en particular utiliza en su fundamento las definiciones de violencia y acoso por razones de género y por razones de sexo, precisando las figuras típicas y por tanto también evaluando una serie de medidas de carácter preventivo que deben tomar los empleadores, quienes están a cargo de los riesgos laborales, que incluyen tanto los físicos como los psicolaborales. El proyecto de ley se encuentra hoy día ingresado en esta comisión, pero fue revisado con anterioridad por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y asimismo también en la Cámara de Diputados por las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores, y aprobado por la Sala. Lo hemos planteado con urgencia inmediata porque es un convenio importante, sobre todo en este mes que estamos conmemorando el Mes de la Mujer, y sobre todo que mañana es día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
¿Qué es lo que regula este convenio? Primero, realiza definiciones que no están presentes en nuestra legislación nacional, que dice en relación, como señalaba, con lo que se debe entender por violencia y acoso en el mundo del trabajo, partiendo de un diagnóstico en el cual se señala que se trata de problemáticas bastante generalizadas en todos los países, ocupaciones y modalidades de trabajo, tanto del sector público como privado. Por eso lo que se busca aquí es ponerse al día en las figuras típicas de ejercicio de este tipo de violencia en el amplio espectro del mundo laboral. Se manifiesta esta violencia de distintas maneras: acoso laboral, acoso sexual, acoso sexista por razones de género, y se afecta además desproporcionadamente a las mujeres, esto constituido como parte de un diagnóstico que está documentado tanto en denuncias como en fallos que han determinado los tribunales. El estado actual, como señalaba del proyecto entonces, es para ser visto en esta comisión, esperando que prontamente pudiéramos despacharlo. ¿Qué es lo que define? Define la violencia y el acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos o prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera reiterada, y que tengan por objeto o causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye además la violencia y el acoso por razón de género. ¿Qué es la violencia y el acoso por razón de género? De acuerdo a los términos del Convenio Internacional 190 de la OIT, son precisamente las que van dirigidas contra personas en atención a su sexo o a su género. Y eso, por tanto, es como el objetivo central tanto de prevenir como de proteger en virtud de este convenio. ¿A quiénes se protege? Es una pregunta válida, ¿no? El convenio protege a los trabajadores, a las trabajadoras y a todas las personas del mundo del trabajo, de los sectores públicos, privados, de las economías formales e informales, de zonas urbanas y zonas rurales, con inclusión de los trabajadores a salario, los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, donde se van derivando también distintas obligaciones para los sistemas de seguridad y salud del trabajo de los estados, las personas que están dentro de un proceso de formación, incluidos los pasantes, los aprendices o los practicantes, como se señala también en nuestro país, los trabajadores despedidos, los trabajadores voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades del empleador. ¿En qué casos o en qué espacio, más bien dicho, dónde y cuándo, la temporalidad y el lugar? Por cierto, en el lugar del trabajo, en la fábrica, la empresa, la obra, la faena. Pero además también en espacios públicos o privados, cuando esta violencia ocurre y estos espacios son un lugar de trabajo. En los lugares donde se le paga al trabajador, donde está tomando un descanso o donde está ejerciendo su derecho a la colación. También donde los trabajadores utilizan las instalaciones sanitarias o en los vestuarios, en los viajes o los desplazamientos relacionados con el trabajo, en el marco de las comunicaciones que se dirijan también relacionadas con el trabajo, el alojamiento proporcionado por el empleador y en los trayectos entre el domicilio y el lugar del trabajo. Los principios fundamentales que se promueven son, por cierto, y en primer lugar, el respeto, la promoción y el aseguramiento del disfrute del derecho de toda persona a vivir en un trabajo y ejercer un trabajo libre de violencia y acoso, adoptando un enfoque inclusivo, reconociendo funciones y atribuciones diferentes y complementarias de gobiernos, de empleadores y de trabajadores, y llevando adelante y al efecto los principios de los derechos fundamentales. En la última conferencia internacional de la OIT se elevó al grado de derecho fundamental el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, con lo cual el catálogo de los derechos laborales internacionales de carácter fundamental suman 5. Eso. Ya. No se preocupe, sí, estamos. Y las principales normativas, hoy día quisiera dejar bien asentado que en nuestro país hay avances en esta materia. Lo que pasa es que este convenio nos actualiza, por un lado, y nos obliga a hacer un tratamiento más integrado de la normativa, que además tenga a la vista situaciones que antes no eran consideradas como violencia de género o violencia por razones de sexo, sino que además tenga a la vista espacios en los cuales tradicionalmente había cierto cuestionamiento de si se trataba o no
de violencia ejercida con motivo de una relación de trabajo. Así podemos reconocer que en nuestro país el artículo 2 define el acoso sexual, el acoso laboral y los actos de discriminación. Existe hace muchos años además un instructivo presidencial sobre igualdad de oportunidad y prevención y sanción del acoso laboral. Se encuentra además una figura típica penada con motivo de las regulaciones que establece el Código Penal. El Código del Trabajo además establece garantías constitucionales en su artículo 5, operativiza garantías constitucionales a nivel legal y que dice en relación con el derecho a la intimidad, a la vida privada y a la honra. El artículo 62 del Código del Trabajo reconoce también este principio en materia de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que prestan el mismo trabajo. Y en el artículo 154 se establece la obligación de incorporar en los reglamentos internos de la empresa estas materias, porque son materias muy ligadas a la seguridad y salud laboral. Asimismo, 154 bis del mismo texto legal establece la obligación de mantener la reserva y la información de los datos privados del trabajador o trabajadora, toda vez que se entiende que muchas de estas conductas además son revictimizantes. Existen más normativas, dentro de las cuales me gustaría destacar el nuevo cuestionario que está implementándose desde el 1 de enero del 2023 y que vino a reemplazar el instrumento ISTAS 21, que se llama SEAL, y que cuenta con el patrocinio de la Superintendencia de Seguridad Social, que incluye una escala para medir intraempresa la violencia y el acoso que se ejercen. Y por cierto, además, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ratificó este mismo Congreso Nacional con motivo del accidente de los 33 mineros en el gobierno del presidente Piñera y que se implementó en el gobierno de la presidenta Bachelet y que en el gobierno del presidente Boric estamos actualizando, normativa dentro de la cual se inserta además la ratificación de este convenio. Quisiera señalar que este es un convenio que se dictó hace muy poco, como señalaba, que se hizo a partir de un diálogo social activo. La OIT funciona bajo un modelo donde trabajadores, empleadores y gobierno concuerdan las cosas. Por tanto, este convenio tiene esa misma característica y que va a requerir, en el caso de aprobarse, luego la dictación de una ley de implementación del convenio, que se va a generar también en base a un acuerdo tripartito entre empleadores y trabajadores. Antes de entregar la palabra, solamente quisiera señalar que en las comisiones anteriores han surgido dudas muy legítimas respecto de la forma en la que el convenio se implementaría, y al respecto me gustaría señalar solamente un par de ejemplos que hice en relación como, por ejemplo, con la implementación de este convenio, qué pasa en el caso de los traslados, por ejemplo. Y claro, que es una duda que yo creo que es muy válida porque uno no lo tiene incorporado culturalmente. Hoy día, efectivamente, la ley 16.744 desde el año 68 protege lo que se llaman los accidentes in itinere, ¿no? Que son los trayectos. O sea, no es algo novel nuevo para nuestra legislación, pero no ha tenido nunca este cariz. ¿Cuál es parte de la obligación del empleador? Si un trabajador, una trabajadora o trabajador sufriera, por ejemplo, un ataque de orden sexual en el traslado a su lugar de trabajo, debiera ser derivado a la mutual de seguridad o al Instituto de Seguridad Laboral para la atención de los riesgos tanto físicos como psicosociales que deriven de esa agresión. Para eso tendría que verificarse lo que se hace hoy día, que aquello ocurrió in itinere, o sea, en el trayecto. Y una segunda pregunta que es bastante reiterada. In itinere. Claro. Sí, igual cuesta decirle, es verdad. También. Porque sabe latín. Y lo segundo que quería comentar, que también, por cierto, después podemos responder todas las dudas, pero como para contar un poco, porque a veces, como este convenio es nuevo, actualícito, como les señalaba, primero esto se va a implementar con una ley, busca actualizar, como contaba también, varias normas que hay acá, integrarlas un poco y hacer de esto un proceso que sea más simplificado, porque no sé si ustedes han conocido casos, pero lo que aquí ocurre es que se termina transformando en un problema la situación grave del acoso que las personas viven en un sufrimiento y luego en otro sufrimiento el proceso en sí, porque es largo, tiene temas probatorios. Por otro lado, quienes son acusados a veces sienten que no tienen el derecho a ejercer su defensa en las condiciones de vida. Entonces hay algo que revisar ahí porque estamos muy
expuestos desde el mundo laboral. Una de las normas también establece la relación, ¿cierto?, del cuidado de los riesgos en relación a las personas que han sido condenadas por violencia intrafamiliar. Esto no quiere decir que el empleador se va a ir a meter a la casa de los contrayentes, de las exparejas o de quienes han vivido esta violencia intrafamiliar, sino que el empleador tendrá que buscar las medidas preventivas para evitar que una persona que ha sido condenada, por ejemplo, por haber violentado físicamente a otra, pueda llegar a la empresa, entrar libremente y volver a agredir a esa persona. A eso se refiere este proyecto de ley. Es dentro del marco de las obligaciones que los empleadores tienen que asumir en los lugares de trabajo y con motivo del trabajo. Eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, ministra. ¿Su secretario tiene...? Ok. Entonces vamos a ofrecerle la palabra a... ¿Dónde dejé mi...? Un momento. Muchas gracias. A Pablo Bovich, de la CPC, que nos acompaña telemáticamente. Tiene 15 minutos. Les pido ser bien estrictos, ojalá con los tiempos, porque después la discusión se termina demorando y tenemos también a partir de las 4 la sesión regular. Hoy estamos en una sesión paralela, pedimos sesionar paralelamente precisamente para tratar de dar cumplimiento a la urgencia que ha puesto el gobierno. Pablo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Y también un saludo especial a la ministra del Trabajo, Janet Jara, y a todos los integrantes de la comisión. Bueno, quiero partir agradeciendo la invitación de la Comisión de Trabajo del Senado y excusando al presidente de la Confederación, que lamentablemente hoy no los puede acompañar, pero me pidió, digamos, que les comente nuestras observaciones, nuestro punto de vista respecto a este convenio 190. Yo les hice seguimiento a la conversación, una minuta breve, de 3 páginas, que es un poco la que quiero exponer y comentar. Para hacer una muy breve referencia, es de recordar que el año 2017 en Estados Unidos soy un caso que involucra un productor A ver, y un ejecutivo disculpe un estadounidense, segundo, Pablo, si es tan amable. en situaciones de agresión sexual. Perdón, Pablo, Sí. le voy a pedir si puede apagar la cámara porque estamos con problemas para escucharlo. Imagino que en la conexión... Voy a apagar la cámara. Veamos si se escucha mejor así. Sí, porque si no se interrumpe lo que está diciendo. Puede partir de nuevo, gracias. Sí, gracias, presidente. Una vez más, los saludo a usted y a los integrantes de la comisión. Les agradecemos en nombre de la Confederación de la Producción y el Comercio la invitación. Y también un saludo especial para la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? No, Pablo, le voy a pedir si puede ver su conexión mientras le damos la palabra a la presidenta Alejandra Sepúlveda y la señora Carolina Perin de Comunidad Mujer, y posteriormente retomamos con usted, Pablo, pero chequee bien la conexión de internet porque se le corta en la mitad, se le interrumpe la conexión. Entonces, Alejandra, por favor, tiene la palabra, bienvenida. Señor presidente de la Comisión de Trabajo, también a la ministra de la Mujer, al subsecretario y a los honorables senadores de la Comisión de Trabajo. En nombre de Comunidad Mujer queremos presentarles nuestra visión y comentarios acerca del convenio y la ratificación del convenio 190 de la OIT, que trata sobre una de las dimensiones más dolorosas de la desigualdad de género y aún así la más desconocida e innombrada en el mundo del trabajo. Creemos firmemente en la colaboración público-privada y en las alianzas virtuosas, porque necesitamos avanzar renovando esfuerzos e innovando para contribuir a erradicar este flagelo que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Entendemos que de eso se trata también este convenio. En el ámbito del trabajo, tal como explicaba la ministra Jara, la violencia de género adopta formas de acoso sexual, acoso laboral y fuera de él la violencia doméstica y de pareja. Todas tienen efectos en el empleo.
comportan riesgos financieros y psicosociales, impactando a la productividad, el clima laboral, la seguridad, la salud y el bienestar personal. Por eso consideramos que avanzar en esta temática tiene directa relación con el trabajo decente y la inclusión sostenible. El progreso de las mujeres en el mundo laboral implica no desviar la mirada a estos temas. La ratificación del convenio de la OIT hoy en trámite en esta comisión a instancias del Ejecutivo representa un paso importante y necesario. Se trata de las primeras normas internacionales que entregan un marco común como complemento a la legislación nacional al incorporar definiciones, reconocer el derecho de toda persona a desempeñar una labor en un ambiente libre de violencia, además de instar a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y trabajadoras y a las instituciones del mercado laboral a contribuir con medidas apropiadas para su prevención y abordaje. Es, en definitiva, una oportunidad para que nuestro país mejore el estándar de abordaje en estas materias en sintonía con los desafíos que le han sido señalados en los tratados internacionales suscritos por Chile. Debemos admitir que la violencia de género puede existir en cualquier espacio laboral, aun cuando es difícil saber su real prevalencia. Por eso, contribuir a su prevención, sanción y erradicación es fundamental para la protección de los derechos laborales y esto más aún en estos tiempos en que nos vemos desafiados por nuevos formatos vinculados a la digitalización, al trabajo remoto, a la separación a menudo difusa también entre el lugar de trabajo y los hogares. Asimismo, consideramos que es parte esencial de la conducta empresarial responsable, del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de los criterios ESG y en general del conjunto de normas, regulaciones, iniciativas y buenas prácticas que impulsan el cierre de brechas de género en el mundo laboral. Hemos preparado una pequeña presentación para ahondar en algunos puntos que son súper importantes de poder exponerles a ustedes y para eso quiero dejarlos con Carolina Peirín. Ella es directora del área de empresas de Comunidad Mujer, es asistente social y tiene una amplia trayectoria en la temática que nos convoca. Muchas gracias, buenas tardes, espero que me escuchen bien. Adelante, Alejandra, perdón. ¿Quién expone? Gracias, presidente. Carolina, adelante. Sí. Sí. Estoy mostrando una presentación, espero que se visualice. Sí, se ve, pero vamos a tener que hacer un ajuste para que no nos tapemos nosotros mismos. Ya, ahí se ve, perfecto. Adelante, por favor. Sí. Ok, me voy a saltar un video que queda disponible en esta presentación que hemos enviado y que elaboramos para un seminario que hicimos en el marco del 25 de noviembre pasado, precisamente sobre empresas libres de violencia de género y que más bien da cuenta de la magnitud de las cifras, en función del tiempo. Bueno, volver a retomar estas tres formas de violencia que se expresan y tienen lugar en el mundo del trabajo, teniendo cuenta, ¿cierto?, que quizás aquella que aparece más lejos del mundo laboral puede ser incluso la más recurrente, que es la violencia doméstica o lo que conocemos como violencia intrafamiliar, que en definitiva se trata de las relaciones, ¿cierto?, de violencia que ocurren en el ámbito de la pareja, sea en el contexto intrafamiliar o fuera del contexto intrafamiliar, sea la pareja actual o anterior, como sabemos, es un flagelo cuya tasa de prevalencia en nuestro país se mantiene más o menos constante, incluso a nivel de las denuncias. Y vamos a señalar algunos antecedentes, ¿cierto?, de por qué esto sí es un tema relevante en las distintas industrias, especialmente en las industrias le voy a pedir si lo voy a interrumpir un segundo porque parece que el problema de conexión es aquí y no es allá. Entonces, tanto Pablo Bovich como Carolina tienen problemas para escucharse. Así que les pido, vamos a suspender la sesión momentáneamente hasta solucionar este problema y retomamos en 10 minutos, espero, para que esté solucionado. Gracias. Recording stopped.
Estamos reiniciando transmisión, les pido un momento, por favor. No hay que reiniciar sesión, ¿no? No. ¿Ah? Sí, cuando nos llamen a votar, interrumpimos y bajamos. ¿Ahí sí? Ya estamos, perdón. Ahora proseguimos la sesión, esperamos que los problemas técnicos se hayan solucionado. Estaba exponiendo Carolina Peirín. Perdón la interrupción, Carolina, pero teníamos este problema técnico. Si puede terminar usted para después devolverle la palabra a Pablo Bovich y después continuar con la CUT, pero la CUT está acá presente, así que por lo menos no deberíamos tener problemas técnicos. Senador Saavedra. Le solicito, si fuere posible, a la representante de la ANEF, la señora Gina Sena, que tuviera al menos unos 5 minutitos, ya está acá presente a posterior, ¿le parece? Yo no tengo ningún problema. Fantástico. ¿Nadie se opone a los senadores? No. Tampoco. Ya. 5 minutos, bien. Mira qué amabilidad. Sí. Ok. Sí. Adelante, Carolina, por favor, prosiga. Gracias. Gracias, presidente. Espero que se escuche bien. Voy a cortar en aras del tiempo. Estaba comentando acerca de esta idea fuerza, ¿no?, de que el acoso y la violencia de género son un factor clave para poder disminuir las brechas de género y lograr la igualdad de oportunidades. Decir que estas 3 formas de violencia a las que se refiere el convenio 190, ¿cierto?, y que tienen lugar en el espacio de trabajo o fuera del espacio de trabajo, pero impacta y se hacen presentes, ¿cierto?, en el espacio del trabajo, como es la violencia doméstica, intrafamiliar, que no se queda en casa cuando mujeres y hombres van a trabajar, está reconocida hace ya bastante tiempo, desde la década del 90, que el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, viene realizando mediciones que incluyeron a Chile sobre el impacto económico de esta forma de violencia y que, por cierto, tiene un impacto en el mundo del trabajo, no solo en bienestar, en salud, sino que en el potencial de desarrollo de talento, especialmente de las mujeres, que son las principales afectadas. Es relevante también señalar que además de las normas, ¿cierto?, que señalaba y de los instrumentos que señalaba Alejandra y también anteriormente la ministra, hace ya una buena parte y en buena hora, porque ha trascendido, las administraciones de gobierno vienen dándose plataformas, ¿cierto?, de articulación público-privada, como la Mesa Nacional Mujer y Minería, la Mesa Energía más Mujer, y además de otras instancias de la construcción, como también del mundo de finanzas, que han suscrito y han acordado protocolos, decálogos, con indicadores para avanzar en el cierre de brecha que incluyen la dimensión del acoso y de la violencia de género. Estas son instancias que están formadas por las industrias, las respectivas industrias y organismos especializados de la sociedad civil. Bueno, en buena hora este nuevo instrumento que mide el riesgo psicosocial en el trabajo, ¿cierto?, incorpora, lo hizo al inicio de listas, pero después lo perdió y ahora lo recupera, el CEAL, ¿cierto?, la violencia y el acoso. Y la norma 3262, que es un estándar, donde Chile fue el primer país de la región en tener una norma certificable bajo el sistema ISO, incorpora, aún lamentablemente bajo el concepto de violencia intrafamiliar, esta violencia que en los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado el Estado de Chile, ¿cierto?, se refiere a la violencia contra las mujeres en particular y a la violencia de género. Por lo tanto, toda aquella empresa u organización, también hay servicios públicos, ministerios, ¿cierto?, certificados bajo esta norma, que quiera gestionar la igualdad de oportunidades de género bajo el estándar de un sistema de gestión, con indicadores, con medición de avance, debe incorporar la dimensión del acoso y la violencia intrafamiliar. Vale decir, tenemos una experiencia ya de una década en un instrumento voluntario que ha ido siendo relevado, además y apoyado por los distintos gobiernos e impulsado por el Instituto de Normalización. Decíamos que la violencia tiene impactos económicos. Yo quisiera señalar que a pesar de que en nuestro país, y es algo que apoyaría el convenio 190, que indica, ¿cierto?, que es importante que se generen líneas de base, se generen diagnósticos, nuestro país está en rezago respecto de otros países de la región de América Latina y el Caribe que han medido el impacto de la violencia de género que ocurre en el trabajo, tanto el acoso como la violencia doméstica. Lo han medido con incidencia en el ausentismo, la rotación,
el Producto Interno Bruto. Nosotros, el único estudio de costos económicos, solo de una de las 3 formas de violencia que lo encargó el Servicio Nacional de la Mujer, ¿cierto? Y se realizó en la etapa del primer gobierno del presidente Piñera, estimó que los costos para el Estado de Chile y para los privados que tenía esta forma de violencia al año 2009 era de 33.280 millones de pesos. Y eso que no se logró, ¿cierto?, pesquisar todos los costos. Decir además que en 5 grandes empresas, en ese entonces, Banco Estado Microempresa, Enapsi Petrol, Codelco Corporativo y entonces Chilectra, se aplicó una encuesta intencionada para medir la prevalencia que reconocían mujeres. Estamos hablando de un segmento de mujeres profesionales, con educación superior, baja tasa de hijos y el reconocimiento de haber vivido violencia en el contexto de la familia y de la pareja los últimos 12 meses fue del 27%. El 25% indicó que lo había vivido alguna vez en la vida. Es decir, claramente esto nos indicó, y esto no es un estudio de representación nacional, es una referencia, pero de empresas no de menor tamaño, de gran tamaño, respecto de que esto no se queda en casa cuando las personas, y especialmente las mujeres, van a trabajar. Tiene costos sociales y económicos, el país necesita el talento de las mujeres, ese talento se ve frenado porque aquellas mujeres que están en el espacio laboral y que están viviendo violencia doméstica e intrafamiliar toman menos las oportunidades de capacitación, están menos disponibles para asumir cargos de liderazgo y de responsabilidad y finalmente están disponibles para dejar el lugar de trabajo cuando están sin redes de apoyo, ¿cierto? Y este problema es un problema que requiere de esas redes, especialmente de las redes también en el mundo del trabajo. El convenio 190 es un marco propicio para impulsar algo que en el país tenemos en déficit, las políticas de prevención. En el estudio de costo que realizó el entonces Hernández el año 2010, se identificó que solamente el 10% del presupuesto nacional destinado a tratar la violencia intrafamiliar va destinado a prevención. Y efectivamente, cuando en la administración, ¿cierto?, del Ministerio de la Mujer, de la ministra Salaquet, junto con la CPC, se elabora el año 2020 una guía para las empresas, para orientarlas en abordar esta problemática desde el espacio laboral, no porque hubiese empezado con el trabajo remoto en la pandemia, sino que ahí se recrudeció y se hizo más visible que nunca, ¿cierto? Se da cuenta, ¿verdad?, que hay todavía una minoría de las empresas, no más de un 20% de las empresas de CPC en ese minuto, en el sondeo que se realizó junto con el Ministerio de la Mujer, que tienen políticas en esta materia. Pero hay buenas prácticas documentadas y recomendadas a nivel internacional. Lo importante es avanzar, por ejemplo, en general una línea de base, porque no sabemos cuánto, ¿cierto?, de las mujeres que están en el espacio laboral viven esta forma de violencia. Y digo las mujeres, no se excluye con ello a los hombres, sino que se da reflejo de quiénes son las que principalmente denuncian esta forma de violencia. Bueno, también sabemos que lo que conocemos como denuncias de acoso sexual es la punta del iceberg, toda vez que una de cada 5 mujeres que lo vive lo llega a denunciar. Por lo tanto, todas estas acciones que cuentan con herramientas y que cuentan con instrumentos están disponibles para el mundo laboral, para las empresas públicas y privadas y para las organizaciones laborales que constituyen el sector público para implementar acciones tanto para abordar, tratar, derivar, acoger y prevenir la violencia de género. Señalar que hay países que llevan en esto data. España tiene una red de empresas por una sociedad libre de violencia de género que aglutina 83 empresas y que trabaja mancomunadamente con el Instituto de las Mujeres de España y también con el Ministerio del Trabajo. Señalar además que se ha desarrollado hasta un modelo de gestión para el abordaje de la violencia de género en las empresas de la mano de la iniciativa Spotlight, que viene desarrollando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la Unión Europea. Es decir, hay indicadores, ¿verdad? Hay formas de medición, por lo tanto, hay un instrumental que ya está desarrollado, que tiene evidencia. Hay más de 15 empresas que pueden mostrar sus buenas prácticas en Chile, empresas multinacionales que han llevado a cabo este desafío y que lo pueden proyectar y modelar para otros espacios laborales de la mano de un instrumento
¿cierto?, que lo promueve y lo respalde como el convenio 190. Me quedo hasta ahí. Muchas gracias al presidente y a toda la comisión. Muchas gracias, Carolina. Gracias también a Alejandra Sepúlveda. Retomamos con Pablo Bovich. Pablo, le pido las disculpas porque el problema era nuestro, como se las pedí también a Alejandra y a Carolina. Teníamos problema de conexión, así que Pablo tiene 15 minutos para exponer. Adelante. Sí, muchas gracias. Ahí se escucha bien, ¿no? Ahí sí, sí. Sí, perfecto. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la Comisión de Trabajo, a la ministra del Trabajo, al subsecretario y a las representantes y representantes de la CUT, y también, por cierto, para Carolina Peirín y Alejandra Sepúlveda de la Comunidad Mujer. Excusar al presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, que lamentablemente no puedo asistir a esta sesión, pero me pidió que le hiciera llegar nuestro punto de vista y observaciones respecto a la ratificación del convenio 190 de la OIT. Yo voy a hacer un muy rápido repaso, solamente para recordar cómo llegamos a este convenio y qué es lo que se ha venido discutiendo. A raíz de algunas situaciones de acoso sexual contra un reconocido productor de cine y ejecutivo estadounidense, el año 2017, surgió en Estados Unidos este movimiento que se llamó Me Too, para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual. Ese año, la Organización Internacional del Trabajo incorporó en su agenda la elaboración de una normativa especial al respecto. Y el año 2018 se inició en la 108 conferencia esta discusión, que finalmente tuvo una segunda discusión el año 2019, que es el año del centenario de la OIT, año en el cual los países que participamos de la OIT, parte del Sistema de Naciones Unidas, deciden adoptar este convenio, con lo cual queda en condiciones de poder ser ratificado por los distintos países. Los convenios que adopta la OIT, es importante recordarlo, son tratados internacionales y son adoptados de manera tripartita en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, y como tal son vinculantes para los estados que lo ratifican. Es una norma que per se es vinculante para aquel estado que desee ratificarlo. A su vez, durante las conferencias se adoptan recomendaciones, que son otros instrumentos internacionales que también son votados tripartitamente, que también son adoptados de la misma manera, pero que a diferencia del convenio no son vinculantes para los estados, sino que son recomendaciones con respecto a la forma en que debieran interpretarse los convenios para seguir el espíritu de las conversaciones que se han tenido. Nosotros tenemos como una observación general, y en eso no nos perdemos con lo que ha dicho la ministra del Trabajo, con lo que ha dicho también las expositoras de Comunidad Mujer. Compartimos de manera absoluta que la violencia y el acoso son inaceptables y que ninguna persona merece padecer este tipo de situaciones. Y como tal, estamos de acuerdo en que las empresas tienen un rol que cumplir tomando medidas apropiadas y acordes con el grado de control que tengan para prevenir situaciones de violencia y acoso que se puedan presentar a su interior. Sin embargo, y tomando en cuenta esto como una base, por tanto, nuestro interés efectivo de que Chile ratifique el convenio 190, sí hemos conversado en el marco del Consejo Superior Laboral, como mencionó la ministra del Trabajo, y en otras instancias, la necesidad de que este convenio sea implementado progresivamente y de manera dialogada, porque es un convenio muy atípico en relación a los convenios tradicionales de la OIT. El otro convenio atípico que tiene la OIT, que es muy complejo, es el convenio 169, que aborda situaciones de los pueblos indígenas y tribales, porque es una situación distinta a la laboral. Aquí, este convenio aborda situaciones que van más allá de la relación tradicional entre el empleador y el trabajador, las cuales la empresa tiene que contribuir, y aquí lo que nos interesa a nosotros es que el convenio sea efectivamente implementable y que sea algo que la empresa pueda realizar dialogadamente con los trabajadores y trabajadoras en la medida de sus posibilidades de control. En este caso, el preámbulo del convenio, al reconocer que la violencia doméstica puede afectar el empleo, señala que las organizaciones de empleadores y las instituciones del mercado de trabajo, de las que forman parte las empresas, por cierto, pueden contribuir como parte de otras medidas a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica. Es literalmente lo que dice el convenio. Nosotros compartimos claramente que la violencia doméstica es un problema tremendo, primero para la persona que lo padece, para el entorno, para el empleo y la productividad también al interior de las empresas.
pero nos preocupa, y ahí por eso la importancia de lo dialogado, de lo acotado a lo posible, de que las empresas se hagan cargo de situaciones que ocurren en el ámbito personal que sean fuera de la relación laboral. De allí lo importante, lo que señalaba la ministra, respecto a hasta dónde se llega y cómo se acota. Por otra parte, el artículo 2 de este mismo convenio señala que protege a los trabajadores u otras personas del mundo del trabajo, incluido entre otros los trabajadores despedidos, las personas en busca de empleo y las personas que están postulando un empleo. Esto son situaciones que no se pueden tolerar, pero que es complejo establecer responsabilidades de cargo de los empleadores con personas con las que no mantiene vínculo laboral. Ahora, recordar sí, porque todo tiene un margen de razonabilidad y de ahí la importancia de lo que dialogadamente podamos acordar, que cuando surge este convenio, por lo que yo señalaba al inicio, lo que le da origen a este convenio es una situación de acoso y violencia de un productor de cine hacia actrices, en ese caso, que no eran empleadas de él, estaban en entrevistas de trabajo. Por tanto, si hay un vínculo, si hay una relación de poder, y efectivamente tiene sentido que estas situaciones se regulen, porque si bien todavía no existe relación laboral, está muy cercana a ella y depende de ella lo que allí está ocurriendo. Por tanto, yo creo que podemos generar un margen razonable al respecto, pero es importante tomar en cuenta que estamos abordando situaciones que no son las tradicionales de subordinación y dependencia a veces. Son situaciones que hay que ir viendo caso a caso. El artículo 3 establece en su letra F que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado mismo en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. La ministra Janet Jara justamente comentó recién cómo acotar esta situación, pues son situaciones de violencia que alguna persona podría experimentar mientras se traslada en un bus, en el metro, en cualquier transporte público. Esto es importante acotarlo porque efectivamente hay que ver hasta dónde tiene una esfera de control posible de la empresa de garantizar la seguridad de los trabajadores en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Pablo, perdone que le interrumpe, voy a tener que suspender momentáneamente para ir a votar y volver porque estamos en una sesión paralela. Continúa con su exposición, vamos a suspender 5 minutos y continuamos. Gracias.
Pablo, puede proseguir. Lamento nuevamente, doy las explicaciones. Estamos sesionando paralelamente a la sala. Entonces nos llaman de pronto a votar los proyectos que están en la tabla. Entonces por eso debemos bajar, suspender y volver. Así que les pido paciencia en esta sesión en particular. Pablo, continúe. Adelante. Muchas gracias, presidente. No hay problema. Iba comentándoles un tercer punto, una observación que tenemos particular, que justamente había abordado la ministra del Trabajo, comentando previamente, que este convenio se señala en el artículo 3º, que se aplica a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que ocurre durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Entonces, claro, es importante, digamos, aquellas medidas de control que el empleador pueda tomar para efectivamente preservar la seguridad, la salud de las personas, en este caso sus trabajadores y trabajadoras. Pero claramente hay situaciones que pueden escapar de su control. El Estado claramente debe garantizar que las personas cuenten con las seguridades requeridas para poder trasladarse a lo largo del territorio nacional. Hay responsabilidades en ese sentido que son compartidas y en este caso algunas indelegables. En consecuencia, salvo en circunstancias especiales en que es evidente que se está frente a creíbles amenazas de peligro, pareciera que no corresponde que se traslade a las empresas la obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores en los trayectos del domicilio y el lugar de trabajo. Finalmente, entre las observaciones particulares que tenemos, quería comentar lo que establece el artículo 9, porque creo que probablemente es el artículo más importante para poder interpretar y aplicar adecuadamente este convenio, que establece que todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Aquí las palabras claves son tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control. Si bien esta norma acota, nos preocupa todavía que el convenio cargue como responsabilidad de la empresa situaciones que van más allá de la relación laboral, como las que hemos mencionado, la violencia doméstica, los trabajadores despedidos, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, porque distorsionan las obligaciones de las que efectivamente él se puede hacer cargo. Ayer conversaba con la gente de la Cámara Nacional de Comercio y me contaban que ellos están muy preocupados por las situaciones de violencia e inseguridad que ocurren en muchos de sus establecimientos, grandes, pequeños, a lo largo de todo el país. Entonces, tomando en cuenta esta situación, les preocupa también la violencia a la que están expuestos sus trabajadores y trabajadoras y también cuál es la posibilidad que ellos tienen como empleadores de efectivamente hacerse cargo de algunas responsabilidades. Claramente al empleador le interesa que las personas, los trabajadores y trabajadoras estén bien y tomar todas las medidas posibles. Pero son esas medidas que son acordes a su grado de control las que pueden hacer que este convenio tenga una implementación razonable. De lo contrario, se pueden terminar trasladando a los empleadores situaciones que efectivamente están fuera de su ámbito de control. Finalmente, queremos, ratificando una vez más, pese a estos comentarios, nuestro interés legítimo porque las personas no vivan situaciones de acoso y violencia, porque efectivamente este convenio puede ser ratificado por el Estado de Chile. Pensamos que hay algunas sugerencias que son importantes considerar. Debe considerarse de manera conjunta. Creemos, hay una recomendación de la OIT también que he olvidado, que es la recomendación 206, y como les comentaba, no es un documento vinculante como el convenio, pero sí establece ciertas sugerencias, y nos preocupan algunas. El número 1 de la recomendación establece que sus disposiciones complementan el convenio en lo que debería considerarse de manera conjunta. Señala en su número 16 que los mecanismos de presentación de quejas y de solución de conflictos en caso de violencia y acoso por razón de género deberán comprender medidas tales como la inversión de la carga de la prueba, si procede en procedimiento distinto a los penales. La inversión de la carga de la prueba en los mecanismos de presentación de quejas y de solución de conflictos probablemente sí implique complejidades mayores para las empresas en caso de implementarse, que serían muy presionadas frente a pruebas muy difíciles de encontrar, por todo lo que hemos comentado, estas situaciones que pueden ocurrir en ambientes alejados de la empresa. También establece en su número 18, como parte de las medidas apropiadas para mitigar la violencia doméstica en el mundo del trabajo, licencias para las víctimas de violencia doméstica, protección temporal de las víctimas de violencia doméstica contra el despido, una especie de fuero,
salvo que el motivo del mismo no esté relacionado con la violencia doméstica y sus consecuencias, e incorporación de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos del lugar de trabajo, entre otros. Nos parece que no corresponde establecer obligaciones de cargo de las empresas por situaciones que ocurren fuera del ámbito laboral. De allí la importancia de que estén dentro de su ámbito de control. Sí. Finalmente, como sugerencias, nosotros pensamos, y algo de esto se ha conversado en el Consejo Superior Laboral y entiendo que es un compromiso que tenemos tripartito, que es importante mapear la legislación nacional. Chile es un país que tiene normas de protección contra el acoso sexual y el acoso laboral. También tiene normas como el artículo 184 del Código de Trabajo que establece el deber de cuidado del empleador, entre otras normas. Así también como las regulaciones administrativas y entes normativos y fiscalizadores involucrados, por ejemplo, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social. De modo de poder establecer cuáles son las brechas legales que tenemos hoy respecto de este convenio. Es muy importante al momento de abordar cualquier convenio de la OIT, al pensar en su ratificación, que siempre se analicen las brechas legales que existen respecto a la legislación vigente, de tal manera de ver cuál es el camino y la proyección que tenemos que desarrollar para que se implemente adecuadamente, que es lo que todos queremos. Finalmente, y reitero lo que habíamos señalado al inicio, es fundamental propiciar espacios de diálogo tripartito que permitan ajustar los contenidos del convenio a la realidad laboral nacional. Nosotros terminamos indicando que una vez más reiteramos nuestro interés porque sea ratificado por el Estado de Chile, pero nuestro deseo sincero, porque este convenio, que va a llevar un largo tiempo en su implementación, tenga muchos espacios de diálogo social, de reconocimiento de aquellos espacios de mejora, para que seamos uno de los países precursores, visto que no son muchos los que todavía lo han ratificado, una legislación posible de implementar donde los beneficiados sean todas las personas, trabajadores y trabajadoras, y por cierto también las empresas, los empleadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Pablo, y nuevamente lamento las interrupciones. Recibimos entonces a David Acuña de la CUT. David, bienvenido. Un gusto tenerlo nuevamente en esta comisión. Adelante. Sí, no se muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las autoridades presentes, los senadores. Nuestra exposición de la central la va a realizar nuestra compañera vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género, Karen Palma. Por favor, señor presidente. Perfecto, gracias, David. Karen Palma, entonces, tiene usted la palabra. Adelante. Sí. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a las autoridades, también a los senadores presentes, a Comunidad Mujer y también a Pablo, con el que hemos tenido varias veces este mismo diálogo respecto al convenio 190 y respecto a las repercusiones que va a tener para el mundo laboral. Yo solamente partir diciendo que voy a tratar de hacer una intervención breve, ya que yo diría que hay varias precisiones que ya se han hecho. Y que tienen que ver con los aspectos más técnicos del convenio y que me imagino que cada uno de ustedes conoce. Pero sí quisiera plantear algunas cosas que creo que son relevantes en el marco de lo que han sido los acuerdos de la OIT. Queremos decir que este convenio, nosotros como parte integrante de la OIT, viene trabajándose desde el 2017, pero no es un convenio que es azaroso, sino que también reconoce y recoge la realidad del mundo del trabajo. Lamentablemente nosotros como central hemos tenido que recopilar varios antecedentes, me ha tocado lo particular a propósito del cargo de violencia en los lugares del trabajo, llegando incluso a la muerte de varias trabajadoras por situaciones de acoso y de maltrato. Es un caso muy conocido el de Karin Salgado, en que incluso se ha planteado un proyecto de ley. Tenemos 2 trabajadoras que también son del comercio. Por lo tanto, este convenio se hace cargo de esa realidad y yo diría que lo más relevante es que lo hace de forma tripartita, es un convenio histórico, contemporáneo, porque generalmente la OIT lo que hace es legislar respecto a problemáticas que quizás ya han pasado y no necesariamente a temas tan contingentes como es la violencia hoy día en nuestro país. Y también decir de que por primera vez la violencia y el acoso es un cuerpo de lenguaje acordado, por lo tanto es mucho más amplio que al mundo del trabajo y hace una obligación internacional. Pero yo quisiera destacar un punto no menor y es el proceso de votación de este convenio.
¿Y por qué lo quiero destacar? Porque yo creo que es necesario valorar cuando hay compromisos que son de Estado y son más allá de un sector a otro. Y precisamente cuando se votó el convenio 190, el Estado de Chile votó a favor con el entonces presidente Sebastián Piñera, y la Central Unitaria de Trabajadores también votó a favor. Y eso es reconocer de que efectivamente había un problema que era de sociedad, y que había que abordar y que tenía que ver con la violencia, y que era necesario ratificar este convenio, que lo que hace es entregar herramientas para poder también generar una justicia en torno a lo que es la prevención, pero también el tratamiento de la violencia. Yo quisiera también, a propósito de algunas apreciaciones que ha hecho Pablo, decir de que, claro, una cosa es que nos pongamos de acuerdo en que se apruebe, y nosotros como Central también estamos disponibles para generar el diálogo tripartito. Porque cuando se habla de un problema de sociedad, también tenemos que llegar a puntos de acuerdo dentro de situaciones tan claras y reales como las que nos toca vivir. Podemos tener varias diferencias. Sabemos de muchos casos que, incluso a propósito de lo que él señalaba en la entrevista de trabajo, se han presentado denuncias, sobre todo de solicitudes incluso sexuales a trabajadoras que han ido a buscar su puesto de trabajo y se ven condicionadas, las tenemos patentadas, o tenemos la realidad del mundo rural, de mujeres campesinas que efectivamente incluso viven en los lugares que trabajan. Tenemos que hacernos cargo de toda esa realidad. Tenemos que hacernos cargo y tenemos que ser capaces de construir como Estado la necesidad de abordar el tema de la violencia. Y ahí yo creo que es importante hacer un llamado, porque efectivamente cuando uno dice que tiene este tipo de problemas, da la impresión de que el individuo es el que tiene que hacerse cargo. Y yo creo que el tema de la violencia, en el caso nuestro, en el caso del mundo laboral y en el caso de la violencia en general, es un problema que debemos hacernos cargo de todos los espacios. Y eso implica de pronto tener también algunas complicaciones y y poder quizás ceder en algunos espacios de acuerdo. Por lo tanto, mi intervención y la intervención de la Central Unitaria principalmente tiene la solicitud de llamar a aprobar este convenio, de decir que estamos disponibles para poder trabajar en un organismo tripartito, todas las diferencias que se pudieran generar, pero también hacer el llamado a que ojalá en el marco del 8 de marzo pudiéramos tener el convenio 190 aprobado. Mañana es un día histórico para las mujeres trabajadoras, es una fecha que es un legado y que habla mucho de la lucha de las mujeres del mundo. Por lo tanto, estamos acá, principalmente vinimos presencial, para poder solicitarles que se pueda aprobar el convenio 190 y que ojalá mañana se pudiera ver en sala y tener este 8 de marzo una herramienta tan importante y un consenso respecto a cómo abordar el tema de violencia en el trabajo en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karen Palma. Gracias también a David Acuña por acompañarnos. También son siempre bienvenidos en esta comisión. Voy a ofrecer la palabra a la ANEF, que la había pedido por 5 minutos. No sé quién está de representante de la ANEF. Doña Gina Sec, de representante de la ANEF. Adelante, bienvenida. Prenda el micrófono porque si no, no la vamos a escuchar. Señor presidente y a todos los presentes, señora ministra, senadoras y senadores, quisiera darle unos minutos a Helmut Griot, que es vicepresidente de la ANEF, para que él dé el saludo del presidente José Pérez de Belli. Perfecto. Adelante, Helmut tiene... a ver, pero denle un espacio para que pueda ubicarse bien y no tenga que estar itinerando sin... Gracias. Disculpen, esta sala es un poco más chica que la otra, entonces tenemos a veces, cuando estamos con muchas personas, no caben todos en la mesa. Bueno, con una deformación profesional, voy a decir, con la venia del señor presidente de la sala, y saludando, por supuesto, a nuestra ministra y a todos los senadores y senadoras que conforman esta comisión, aunque veo solo senadores. Sí. Bien, unas palabras breves. Yo me voy a permitir, señor presidente, leer
una declaración, un párrafo de la Declaración de Filadelfia que me parece atingente para este caso, que dice lo siguiente. Dice que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. ¿Por qué lo leo? Porque es muy importante. De hecho, el convenio 190 lo establece en su casi segundo párrafo, porque este es el desarrollo de una idea, ¿no es cierto?, que viene desde prácticamente el 10 de mayo de 1944. Este convenio es una emanación de ese espíritu. Y yo quisiera muy brevemente señalar lo siguiente. Es cierto que Chile, que ha sido señero en muchas materias de derechos humanos estos últimos tiempos, Chile ha aplicado estos principios. Nosotros con la ANEF tenemos mucha relación con el servicio civil, por ejemplo, que señeramente en protocolos de buenas prácticas y una serie de normativas administrativas que no son obligatorias, que a nosotros nos gustaría que hubiera sido así, pero que han recomendado especialmente en el ámbito del trabajo público, ¿no es cierto?, instaurando, ¿no es cierto?, rudimentos de derechos, porque no podemos hablar de derechos, el servicio civil no tiene una fuerza obligatoria en sus disposiciones. Entonces, es cierto. De hecho, desde un punto de vista de las prácticas, hay distintas instituciones, yo hablo desde el ámbito público porque también creo que esos antecedentes son importantes. Los trabajadores y trabajadoras públicas conforman un cuerpo dentro del mundo del trabajo que es importante. Sin embargo, son muy disímiles los protocolos que, de acuerdo a todos estos lineamientos, se aplican en cada una de estas instituciones. Por lo tanto, es muy importante y celebramos este convenio 190 porque de algún modo integra distintas disposiciones y principios que existen en las prácticas de nuestro país. Pero, sin embargo, este espíritu de cuerpo del convenio 190 es lo que le va a dar una figuración normativa a este grave problema de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Por lo tanto, nosotros celebramos, creemos que este es un acuerdo nacional y también disfrutamos del hecho que, en definitiva, cuando se habla de ética, la ética universal, ¿dónde está dada hoy día? Dentro de las normas internacionales de derechos humanos respecto de las cuales los países nos ponemos de acuerdo. Por lo tanto, nosotros celebramos, creemos que es muy importante que este convenio sea promulgado y esperamos, ¿no es cierto?, construir de manera colaborativa los distintos sectores del ámbito de la producción, del comercio, de la sociedad civil, podamos nosotros co-construir las normas que van a hacer una bajada de este convenio 190. Esos son los énfasis, señor presidente, que quería colocar. Muchas gracias, Helmut, por su exposición. Con esto damos término a las exposiciones. Agradecemos a la CUT, a la ANEF, que nos han acompañado. Unos minutitos para nuestra... Perdón, pensé que Helmut era una introductoria. Era una introducción. Solo Perfecto, entonces... Sí, no, yo... Ana, adelante, por favor. No, yo más que nada adelante, sí. creo que todo este tema de que hemos venido viendo el convenio 190, más que nada agradecer a la Comisión, a la Cámara de Diputados también, de haber escuchado también a los actores sindicales. Yo creo que aquí es muy importante escuchar la voz de los trabajadores, de los que van a tener que, cuando se implemente, son los que vamos a tener que vivir la implementación del convenio 190 y también en el marco de las instrucciones. Nosotros como ANEF, por supuesto, como lo decía también Helmut, tenemos normas, ¿ya?, y protocolos que se han ido implementando durante este tiempo,
Pero hoy día, ¿qué es lo que pasa con el convenio 190? El 190 es un instrumento que es un convenio a nivel mundial, donde hoy día Chile sería el cuarto país de América Latina que estaría inserto en este tratado. Y creo que hoy día todas las normas que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos protocolos de MALS, ¿ya? Pero ¿cuáles son los protocolos hoy día que tenemos de MALS? Son las denuncias a través de los servicios del nivel central del Estado, se hacen a nivel de denuncias. Nosotros tenemos un organismo regulador que es el Servicio Civil, pero si nosotros vemos las estadísticas que tiene el Servicio Civil sobre el número de denuncias que se hacen a través de los servicios del Estado a nivel central, no todos los funcionarios denuncian, sobre todo una denuncia de maltrato o acoso laboral y sexual, ¿ya? Porque las denuncias y cómo se tratan las denuncias no tienen una mirada de género hoy día y son eternas. Entonces, aquí, cuando hay denuncia, el funcionario se siente vulnerado de sus derechos. Creo que el convenio 190, eso es lo que regula. El derecho a ser todos trabajadores iguales, sin discriminación, tanto hombres y mujeres, y hoy día también cuando hablamos de género, no hablamos solamente de hombres y mujeres, tenemos que ver la inserción de las diferencias sexuales y también las discapacidades. Creo que aquí hay que mirar eso hoy día, de que hoy día los funcionarios y los trabajadores de Chile seamos uno solo. Aquí tenemos diferencias de trato en esto mismo de los maltratos en la empresa privada, en las municipalidades y los funcionarios de nivel central. Creo que eso es lo que esperamos con la ratificación del convenio 190. Y además, yo, siguiendo las palabras de Karen, que estamos en una posición de representar hoy día en una fecha tan importante como es una conmemoración más del Día Internacional de la Mujer, nosotros esperábamos que el 8 de marzo estuviera ratificado este convenio y, por lo tanto, yo pediría que, si fuera posible dejarlo aprobado hoy día, yo creo que mañana sería una fecha histórica que marcaría un hito dentro del 8 de marzo de los futuros años vinientes. Creo que hoy día lo que nosotros esperamos es la ratificación del convenio, porque para Chile, para que se adopte un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, para prevenir, eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el que sea. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, terminamos con las intervenciones. Agradecemos tanto a la CPC, a Comunidad Mujer, a la CUT y a la ANEF por haber expuesto. Y le damos la palabra a los senadores. Y yo voy a pedir también la unanimidad de los senadores para poder prorrogar por 20 minutos al menos la sesión. Sí, pero antes de dar la votación me gustaría darle la palabra a los senadores. Senador Galilea. Entonces, prorrogamos por 20 minutos. Adelante. Es que quería sugerirle, presidente, lo siguiente. A ver, este convenio, al que ya se han referido latamente la ministra y los distintos personeros, tiene un objetivo absolutamente loable. Nadie puede estar en contra de eliminar todo tipo de violencia en el trabajo. Tiene, tal como lo ha dicho la ministra, un montón o varios, no quiero decir un montón, varios aspectos que en la legislación laboral chilena no están enteramente tratados. Por ejemplo, ¿qué pasa en una entrevista de trabajo? ¿Qué pasa en el despido? ¿Qué pasa si es que algunos empleados de una empresa fueron a una capacitación a Puerto Montt, se alojaron en la pensión Urmeneta, y en la pensión Urmeneta, ¿existirá todavía o no? No sé. Era donde yo me alojaba cuando chico, en la pensión Urmeneta. No. Y hubiese ahí algo que tuviera connotaciones de violencia,
cuál es la responsabilidad del empleador en todas estas cosas. Entonces está el tema de la autoejecutabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo quería pedirle aquí, probablemente el que más sabe y tiene experiencia en esta cosa, además de la ministra, el subsecretario, qué sé yo, es don Francisco del Río. Entonces, si pudiese dar algunas opiniones al respecto, yo se lo agradecería mucho. Sí. A ver, antes de darle la palabra a Pancho del Río, yo entiendo que hay una urgencia por tratar de sacarlo porque mañana 8, etcétera. Ahora es el inicio de un mes. Yo entiendo también que está bien, me hubiera gustado que esto hubiera estado puesto en tabla antes, pero la verdad que habían otras urgencias que se priorizaron y es natural. A veces que pasamos, ahora estamos votando el bolsillo electrónico, entre otras cosas, precisamente porque hay que tratar de sacar los proyectos adelante. Sin embargo, creo que es bien importante, dado todo lo que se expuso, lo que expuso la CPC, los vacíos eventuales que no aborda nuestra legislación laboral, que esto vaya acompañado también al menos de un compromiso firme por tener una legislación que se haga cargo de los aspectos que aborda el convenio y que nuestra legislación laboral no aborda, ¿verdad? Nosotros ya tenemos experiencia, por ejemplo, con el 169, que me ha tocado verlo de bastante cerca, que de pronto son elementos que se transforman en una especie de lugar medio indefinido, en donde se toman definiciones, a veces incluso que afectan comunidades. Busquémosle un lugar al senador Moreira para que no se quede parado. Póngase al lado de la ministra. No estamos perdiendo tiempo, estamos ganando tiempo porque estamos discutiendo en profundidad un proyecto, senador. Ahí está. Póngase a la izquierda de la ministra a ver qué le parece. Luego entonces me gustaría, porque yo voy a tratar de que saquemos esto, si es que hay el acuerdo para hacerlo, pero ojalá sobre la base también de un compromiso firme de abordar esos elementos para que no quedemos en una nebulosa donde las cosas finalmente, por existir un tratado, pero no existir una bajada legal que permita que ese tratado se implemente de buena manera, se lleve adelante bien. Y lo hemos vivido lamentablemente también con convenio de la OIT. Entonces tenemos ahí un problema, lo estamos viviendo nosotros mismos que estamos empujando, por ejemplo, la misma ley de patrimonio y logra salir adelante por una consulta indígena que en algunos casos se dice que debe hacerse y en otros casos no. No quisiéramos que en el ámbito laboral eso sucediera, entendemos que son compromisos firmados incluso trascendiendo gobiernos y lugares ideológicos desde los cuales nos paramos en política, porque todos los tenemos, y entendemos que debemos ratificarlo, pero ¿cómo evitar precisamente que esto termine transformándose en un vicio que ya nos ha costado ciertas imprecisiones de manera legal? Entonces, le voy a ofrecer la palabra brevemente a la ministra y después Pancho, a ver si nos puede ilustrar de cerca. Después Gracias, de que hable Pancho, la abro. Gracias. Lo primero que quisiera señalar es que no solamente existe un compromiso de parte del gobierno en esta materia, sino que además también el convenio así nos obliga. Y en esto quiero ser bien precisa, digamos. Este no es un convenio de un Estado o de un gobierno. Este es un convenio que se elaboró por los empleadores representados en la OIT, por los trabajadores representados en la OIT y por los gobiernos. Por eso, como señalábamos en un break que tuvimos, el convenio no admite reservas porque no se puede desde una parte, desde un Estado, excluir algo cuando esta fue una construcción internacional tripartita. Lo segundo que quisiera señalar es que el propio convenio establece en su artículo 2 precisamente que para poder ejecutarse debe hacerse con consulta a las 3 actorías, a empleadores, a trabajadores y a gobierno. O sea, no es un convenio autoejecutable como señalamos. Lo tercero es que en su artículo 9 el convenio establece que todas las medidas que se lleven adelante deben considerar el criterio de razonabilidad, de factibilidad y el grado de control efectivo de los empleadores, porque aquí bien se aplica el aforismo de que a lo imposible nadie está obligado. Entonces, es parte también de la realidad que se entiende sometida a el mismo principio que opera en todos los ordenamientos jurídicos, acá también desde la perspectiva de la responsabilidad de los riesgos laborales que le competen al empleador. Y lo cuarto y último, presidente, por su intermedio señalar que es difícil que ocurriera una situación similar que el convenio que aquí se ha indicado, porque en este caso hay legislación previa y hay también
prácticas de los propios tribunales y hay también legislación procedimental. Por ejemplo, en materia de carga de la prueba, se han regulado cómo se constituyen los indicios en materia de juicios laborales y recae sobre el empleador ya actualmente en los juicios el mayor peso de la prueba, toda vez que él cuenta con los medios probatorios, por ejemplo, registros de asistencia, controles de horarios. No sé si me explico. En materia de, por ejemplo, en materia de vinculación del contratista con la empresa subcontratadora, hay también normativa respecto a los temas de los despidos, la vulneración de los derechos fundamentales con ocasión del despido, la situación que afecta a la violencia o la integridad física o psíquica de los trabajadores. Entonces, no es que no tengamos nada al respecto. Lo que tenemos que hacer ahora es construir tripartitamente la línea base, como lo hemos hecho en el convenio 987, es decir, el diagnóstico de lo que nos falta, que se hace no por el gobierno, sino que tripartitamente. Luego tenemos acá el horizonte, que es el convenio, y tripartitamente también tendremos que construir el programa para transcurrir el camino que hay entre el diagnóstico y lo que esperamos. Esa es la idea, presidente, y esperamos con esto haber despejado algunas dudas que pudieran surgir. Gracias. Perfecto. Voy a abrir la votación luego de dar la palabra a Francisco del Río. Francisco, adelante. Presidente, sé que estamos medio apremiados a tiempo, son un par de minutos nomás. Ya se ha dicho prácticamente todo sobre los contenidos del convenio. Una ley adecuatoria, creo que hay 4 cosas fundamentalmente que tener en cuenta aquí. Una ley adecuatoria debiera referirse a 3 ámbitos de la ley. Uno, el ámbito de las definiciones. Hay una brecha legislativa importante entre la definición y los alcances del término de violencia en el empleo hoy día con respecto a lo que señala el convenio, que sabemos que, como todo buen convenio de la OIT, es en términos muy amplios, ¿ya? Por lo tanto, hay una brecha legislativa ahí que recorrer. Un segundo punto es en el ámbito espacial, es decir, ¿dónde se produce la violencia? Porque el eje central de las obligaciones del empleador están circunscritos al lugar de trabajo. Hoy día sabemos que el lugar de trabajo tiene fronteras más difusas que hace 50 años. Tenemos casos de trabajadores que eligen su propio lugar de trabajo sin injerencia del empleador, como en el caso del trabajo a distancia o teletrabajo. Tenemos casos en que el trabajo se puede compartir incluso entre 2 o más empleadores en cuanto al lugar de trabajo, cuando es un trabajador que recorre zonas. En fin, también ahí hay una frontera que establecer legalmente. Y en tercer término, es necesario entender que una ley adecuatoria se debe referir necesariamente a el ámbito personal, es decir, quiénes son los sujetos que cometiendo actos de violencia en el acoso sexual implican o redundan indirectamente en una responsabilidad para el empleador. Es evidente que dentro del lugar de trabajo un trabajador agreda a otro, el empleador tiene un grado de responsabilidad importante, sabemos, y está regulado en el reglamento interno y otras normas, como señalaba bien la ministra. Sin embargo, cuando el convenio refiere a cualquier persona del mundo del trabajo, ¿ya?, o a personas que incluso no cuentan con una relación laboral con el empleador, creo que eso amerita también un tratamiento especial en la ley adecuatoria. Y finalmente, el cuarto punto, presidente, es que sería muy, muy útil para la tranquilidad del Senado en el momento de votar, entender que durante el periodo en que no hay ley adecuatoria, que probablemente se puede dictar dentro de un año, no sé, una cosa así, ¿qué ocurre si un tribunal dice, mire, el convenio está ratificado por Chile y forma parte del ordenamiento jurídico de la nación? Ese convenio yo lo puedo o no puedo válidamente ocupar en los considerandos de una sentencia que haga de alguna forma aplicable sus contenidos a un acto particular que se somete a su conocimiento. Eso, a mi juicio, es muy importante que quede presente en la historia de la ley en el respectivo informe, presidente. Perfecto. Entonces, abrimos la votación. Abrimos la votación, vamos fundamentando el voto. Y yo quiero solicitar también a la Secretaría, por favor, integrar dentro del informe las aprehensiones que se han hecho, tanto las que acaba de hacer Francisco, los distintos senadores, el informe de la CPC y de Comunidad Mujer, ¿verdad? En el entendido de que todos entendemos que aquello que está contenido finalmente en este convenio es algo que tiene un buen propósito, efectivamente, pero que requiere también de leyes adecuatorias que precisamente salven las brechas que hemos mencionado
en esta mesa y bajo ese concepto me interesa que queden consignadas también como parte de la historia de la ley en este informe. Ministra, antes de darle la palabra al senador Saavedra, ¿quiere ir primero o quiere ir último, senador? No hay problema hoy día con los puestos. Adelante. Sí. Abrí la votación. La abrí. ¿Sabes qué? Tranquila. No, perdón. Va a hablar la ministra. Me voy a retirar porque tengo que hablar en la... Paso, presidente, para que se... Bueno, vota entonces, pero iba a hablar la ministra. Pero la ministra quiere un voto a favor y se lo voy a dar. No, mire, yo solamente, muy cortito, 30 segundos. No me haga tantos corazones que la pueden echar del partido. Pues. No, mira, muy simple. Nosotros tenemos una cierta, diría yo, desconfianza de estos convenios porque finalmente después nos traen perjuicio, en vez de tratar de hacer una buena cosa. Pero en el entendido que aquí va a haber una ley, varias disposiciones legislativas, todo lo que ha dicho, por ejemplo, Francisco, lo que han expresado los parlamentarios, hacen de que en voto de confianza yo vote a favor. Pues yo me iba a abstener de esto, se lo había dicho a Saavedra, al senador Saavedra, pero en voto de confianza en el sentido de que la ley va a establecer para que no hayan interpretaciones futuras y las cosas se nos vuelvan en contra. Voto a favor y discúlpenme, pero tengo que ir a hablar a la sesión abajo. Gracias. Ministra, ¿quiere retomar brevemente? Gracias. No, solo breve. Lo que pasa es que dentro de todas las dudas que se puedan presentar, den por despejado. O sea, en esto no se puede avanzar, no tiene mucho sentido avanzar unilateralmente porque, en definitiva, tampoco resultan las cosas, pero además porque así tampoco no lo permite el convenio. Pero respecto a la duda de Francisco, de aquí a 12 meses el convenio recién entra en vigencia. Entonces, en ese periodo no podrían tampoco invocarse consideración en atención al convenio porque es igual que cuando una ley tiene vigencia diferida. Mientras no está vigente, no está vigente. Senador Saavedra. Gracias, presidente. Justamente quería partir por esa consideración, que estamos votando un convenio que se va a ratificar y que entra en vigencia 12 meses después, ¿no? Y eso tiene un rato de caminar legislativo y yo creo que se aproveche y ese sería el compromiso que le pediría, ministra, de traer lo antes posible las leyes, porque hay varios ámbitos que va a haber que establecer y que van a, por lo tanto, a mi entender, modernizar lo que son las relaciones laborales, porque ahí es el marco donde está esto, o sea, cómo vamos mejorando y vamos introduciendo elementos que cambien los estándares de las relaciones en el trabajo entre las personas. Y al mismo tiempo consolidar la naturaleza en el origen de este proyecto, que es de carácter tripartito y que es el diálogo que en el que tenemos que perseverar. Y eso a nosotros nos va a garantizar, por lo tanto, que lo que se apruebe va a contar con la anuencia, con la validación social de los diferentes actores que convergen en un proceso de relaciones laborales que se está dando ya en el siglo XXI. Por tanto, no podemos volver hacia atrás. Y ahí la tranquilidad que por su intermedio le transmitimos al senador Moreira, que siempre es inquieto con estos convenios, tal vez por historias largas de nuestras posturas ideológicas, que el país hoy día está inmerso en la globalización y en los eventos y asociaciones internacionales que permite suscribir y avanzar en esto. Este convenio, como lo dijeron los que presentaron posturas en este diálogo que hemos tenido hoy día, efectivamente tiene que ver además con otros acuerdos que el país suscribe, que es la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y ahí está establecido, y esos son parte de los acuerdos que Chile dijo, los voy a hacer, los voy a aplicar, porque era necesario modernizarlos. Entonces, yo voy a votar a favor y espero, y le pido a usted, presidente, que esto esté en la tabla de mañana para su votación en la sala, que creo que sería conveniente como un gesto además del Senado de la República para el Día Internacional de las Mujeres. Eso es lo que al final del día se vería reflejado si efectivamente estuviéramos a bien todos los que estamos en esta comisión y que representamos diferentes opciones
partidarias, políticas, ideológicas en el Congreso, mañana pudiéramos dar la anuencia para que esto sea tratado y sea votado favorablemente. Voto a favor, presidente. Senador Galilea. Gracias, secretario. Tal como decía hace unos minutos, eliminar la violencia y el acoso del mundo del trabajo es un objetivo, me imagino, compartido por todos. Y por lo tanto, las ciertas aprensiones que tenemos respecto de este tratado nacen justamente de lo que Francisco del Río denominó brechas. O sea, hay ciertas cosas que están establecidas de una determinada manera en este convenio y que nuestra legislación o define de manera ligeramente distinta o simplemente no lo ha abordado nunca. Entre un postulante, voy a seguir con ese ejemplo, entre un postulante, un trabajo y el que lo entrevista, evidentemente no hay una relación estrictamente de trabajo laboral desde nuestro prisma actual. Pero yo no me niego a que sea incluso bueno legislar al respecto, porque evidentemente que quien entrevista sí está cumpliendo una función laboral y nada lo autoriza a ser violento o a acosar a una persona que está siendo entrevistada para una determinada pega. O una persona, por muy despedida que esté, cuando va a firmar el finiquito o va a buscar el finiquito, bueno, su contraparte sigue cumpliendo funciones laborales en la empresa en que trabaja y por lo tanto el hecho o el momento de entregarle el cheque o cualquier cosa no lo habilita para ser violento o acosar a esa persona. Entonces, son un montón de cosas. Habíamos todo el tema espacial al que se refería Francisco, bueno, hasta dónde llegan las responsabilidades, son cosas que es muy importante precisar. Y ojalá, ministra, que le tome todo el... Es súper importante precisarlo, que esto se aterrice bien en un diálogo, tal como lo dice, bueno, es una exigencia del artículo 4, de hecho, del convenio, en un formato tripartito. Tienen que estar los empleadores, tienen que estar, por supuesto, los representantes de los trabajadores y tienen que estar el gobierno y se tiene que llegar a una solución. Acá uno siempre puede tentarse con decir, bueno, ya esto entra en vigencia en un año más, con ley o sin ley, y que quede medio al arbitrio de las interpretaciones de los tribunales. Eso siempre puede pasar. Pero yo sigo siempre, ya no me acuerdo qué griego dijo, el gobierno de los jueces es el peor de todos los gobiernos, y yo creo que es así. Es el legislador el que tiene que definir y precisar lo mejor posible dónde están los bordes, qué brechas es necesario cerrar y cómo deben ser interpretadas un montón de aspectos, particularmente en el mundo del trabajo. Así es que, tomando en cuenta eso y entendiendo que es un compromiso del gobierno avanzar lo antes posible, tanto con el diálogo como con la propuesta de los diversos cuerpos legales que haya que modificar, yo voto a favor, porque evidentemente el objetivo de eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un objetivo que debe ser un objetivo universal. Gracias, presidente. Senador Quintana. Sí, muchas gracias, presidente, secretario. Saludo a la ministra también y a todos los invitados que han sido parte de esta interesante discusión. Nosotros conocimos en la Comisión de Relaciones Exteriores a comienzos de enero pasado este proyecto, también con la ministra de Relaciones Exteriores también, y la verdad que nos formamos la convicción de que esto es tremendamente necesario para el país. La ministra también fue muy clara en su posición hace un rato respecto de cómo es la implementación. Yo creo que evidentemente el primer interesado en que esto tenga una buena implementación es el gobierno, y en que también aquí quienes han manifestado algún grado de reparo, sean gremios, sean distintas actividades, yo creo que lo que nosotros necesitamos acá en un convenio de estas características de rango internacional es justamente un instrumento que posibilita una legislación especial que tendrá que venir, alguna antes de los 12 meses y otras posterior a los 12 meses, pero yo veo esto como una oportunidad para un cambio de cultura en la relación laboral. Aquí no se trata de que alguien va a levantar una acusación y ya si está el convenio 190 estamos listos, no. Tampoco se trata de que hagamos la vista gorda frente a hechos de acoso y violencia que hoy día ocurren en las relaciones laborales. Entonces yo creo que
al igual como el 169 de la OIT, aunque son de naturaleza bien distinta, y el del 187 tal vez, salud y seguridad, tiene más similitud, van a requerir de una larga discusión. Entonces, las aprehensiones que el legislador ha manifestado, o los legisladores han manifestado en esta ocasión, bueno, va a ser de responsabilidad de nosotros también una buena ley que honre el espíritu justamente tripartito con el cual esto se ha presentado. Hay mucha legislación que va a acompañar esto, no tengo ninguna duda. Hay mociones, tal como lo conversábamos con la ministra tiempo atrás, hay una moción, la ley Karin, que se llama, de una joven, ¿no es cierto?, que falleció en trágicas circunstancias en la región de Ñuble, producto de, evidentemente, un acoso. Y ahí, bueno, no fue tema, no hubo el empuje, no hubo un marco. Y esta ley es justamente un marco que va a permitir que situaciones como esas no ocurran. O sea, claramente esto va a tener una finalidad disuasiva. Además, por todo lo anterior, voto a favor, presidente. Señor presidente. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al fin de la discusión. Es importante que se consigne en el informe todo lo que se ha conversado, los compromisos también del gobierno para tratar de que justamente en este tiempo en el cual no va a haber convenio, hasta el año próximo, podamos elaborar también, yo no voy a estar en esta comisión, pero varios de los que están acá presentes quedan, se pueda elaborar una ley precisamente que le dé la bajada legal de aquellas brechas, de aquellos vacíos que tenemos en la legislación laboral y que no están contemplados. Sin más, voto a favor. Resultado de la votación, aprobado el proyecto por 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Perfecto. Agradecemos entonces a todos quienes nos acompañaron, a la CPC, Comunidad Mujer, la Central Unitaria de Trabajadores, la NEF, ministra. ¿Quiere decir algunas palabras Le quisiera finales? preguntar algo, no Sí, agradecer cómo no. brevemente, pero por cierto agradecer a todos los senadores cómo no. presentes, pero la verdad le quería preguntar, ¿usted estima que esto podrá ser visto mañana en sala? Se puede hacer la solicitud, pero requiere la unanimidad de los miembros de la sala, dado que la tabla ya está lista. Así que yo no me puedo... de los comités de la sala, habría que pedir reunión de comité. Pero no puedo asegurarlo en tanto requiere unanimidad. Ahora, creo yo que, dado que está aprobado y que probablemente debiera ser de corto trámite, estimo que no debiese haber mayor problema. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.